Y tenemos ahora el siguiente problema, donde nos menciona que la masa atómica de un determinado elemento. No nos dicen el elemento ahora, pero nos dicen que la masa de dicho elemento es de 55.8 gramos sobre mol. Entonces, no nos dicen qué elemento, pero ya nos enuncian su masa, que de hecho es una de las variables que hemos estado trabajando. Entonces, ya tenemos la información. Sabiendo que su radio atómico es 1.24 angstrom y su densidad de 7.9 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sabrías decir si cristaliza en una red BCC, que es cúbica centrada en el cuerpo, o FCC, es cúbica centrada en las caras? Entonces, ahora nos pide que determinemos qué tipo de estructura cristalina pues corresponde a dicho elemento. ¿Cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras? Hay que determinarlo. Entonces, vamos a empezar a sacar la parte de los datos. Tenemos como datos iniciales la parte de la masa, ¿es correcto? La masa de 55.8 gramos sobre mol. El razonamiento va a ser diferente. Por allá mencionaba alguien que ¿qué elemento dice usted que vendría siendo? O sea, no quiere decir que sea el correcto, pero ¿qué elemento podría ser? El hierro. Ah, ok. La B. La C, ok. No, la B. ¿Cuál sería la respuesta, dice usted? La respuesta. No, ¿se refiere qué elemento es? Ajá. Digo que el hierro. La Fe. No, es que otra vez no le entiendo. O sea, está diciendo el símbolo del hierro. Ah, El símbolo de la Fe. bueno. Ok, entonces tenemos la masa. Adicional a lo que menciona, vamos a suponer que es el hierro. Y continuando con la parte de los datos, tenemos el radio. Entonces, el radio ya no lo vamos a calcular, ya no lo da. Y es de 1.24 angstrom. Tenemos la densidad, ya no la vamos a calcular ahora, es de 7.9 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos piden qué tipo de estructura. Cambia un poquito la nomenclatura porque depende del libro de donde se saque. Pero puede ser BCC o también, como lo hemos manejado, sería cúbica centrada en el cuerpo. Sería así. Y F, sí, de hecho creo que está en la parte de las iniciales, creo que es en inglés. O cúbica centrada en las caras. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué tipo de estructura? Vamos a la parte del planteamiento. Planteamiento. Dentro del planteamiento, pues podríamos enunciar pues las estructuras, porque nos están pidiendo si es cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. Entonces, para darme una idea, pues puedo colocar la parte de las estructuras, cómo se ve el arreglo, ¿no? Entonces, podríamos iniciar, sería cúbica centrada en el cuerpo, sería este, vamos a buscarlo acá, un poquito más grande, sería este, cúbica centrada, y el otro cúbica centrada en las caras, es este.
No sabemos cuál es todavía, pero alguna de ellas o alguna de esas dos tiene que ser la respuesta correcta. Entonces, nomás lo planteamos para que nos demos una idea de cuál sería el arreglo. Ahí está. Esa sería una parte del planteamiento. ¿Qué podríamos plantear adicional a esto? Ya tenemos la estructura. Puede ser cúbica centrada en la cara o cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué más podríamos plantear en este apartado? ¿Qué más? ¿Qué les he dicho que podríamos plantear? Las fórmulas. Pues las únicas fórmulas que podríamos trabajar o es la de densidad o es la fórmula donde viene la relación de los radios, ¿no? Entonces vamos a ver cuál y cómo lo vamos a utilizar. Entonces primero podríamos venir, primero la densidad. Bueno, en el orden que aparece, primero la densidad. Ahorita vamos a ver toda esa parte, pero primero estoy haciendo el planteamiento. A ver. Y lo de los radios. A ver. Lo de los radios. Aquí, ¿cuál selecciono de la información que la fórmula se... ¿Cuáles son las que voy a seleccionar? La segunda y la tercera, porque me están haciendo mención que posiblemente sea la cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras. Entonces tengo que trabajar con las dos. Entonces voy a trabajar con estos. Ay, caray. Un momento, se trabó, creo. No. A ver. Sería así. Es que el otro sí sucedió, pero se recortó mal. Sería la fórmula. A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Ahí está. Aquí lo voy a poner. Sí se ve, ¿verdad? Ahí está. Puede ser un poquito más grande la fórmula de la densidad, que es un poquito pequeña. Ahí está. Yo creo que es toda la información con la que yo puedo trabajar. Y de ahí pues ya tendría que empezar a utilizar algún tipo de criterio, algún razonamiento. Nos están pidiendo si es esta o esta. ¿Cómo determinaríamos qué tipo de estructura corresponde? ¿A partir de qué variable? Mande. Fuerte. El número de átomos de celda. Porque sabemos que si hablamos de una cúbica sencilla, es 1. Si hablamos de una cúbica centrada en el cuerpo, es... A ver, 2. ¿Y cúbica centrada en las caras? 4. Entonces quiere decir que la variable que me va a ayudar a definir si es en el cuerpo o en las caras es la variable del número de átomos de celda. O sea, o nos tiene que dar el resultado 2 o nos tiene que dar el resultado 4. Y a partir de ello, pues yo ya defino si es en el cuerpo o es en las caras. Bueno, entonces hay que despejar de forma general el número de átomos celda. Entonces, despejen cómo quedaría entonces la fórmula del número de átomos de celda igual a qué. ¿Cómo quedaría enunciado? Pero no tendríamos que conocer también el volumen de la celda. A ver. Es cierto, pero tendríamos que sacar el AO. Entonces tendríamos que sacar 2 AO, ¿no? Sería. Porque tenemos el radio. Ajá. Y tendríamos que calcular. Ok. Bueno, entonces vamos un poquito en orden. Primero vamos a atender el despeje de número de átomos de celda. Sería el primer. Si nos vamos en orden, hacemos el despeje. Y ahorita vemos
qué nos hace falta de ese despeje y cómo lo podemos compensar. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Voy a escribir número de átomos. Número de átomos sobre celda igual. ¿Cómo quedaría? Densidad por, vamos a ponerle nada más V, por volumen, por la constante de Avogadro, lo vamos a poner así, para no escribir todo, entre la masa, ¿no? Así es como quedaría la fórmula. Esa fórmula nos ayudaría a determinar, pues en su momento, cuando yo sustituya, la estructura con la que estoy trabajando, ya sea que me tiene que dar, aquí ya tengo que considerar, me tiene que dar 2 o me tiene que dar 4, ¿sí? A ver, vamos a hacer un poquito mejor. Si nos da cúbica, vamos a hacerlo mejor, un poquito más elaborado, sería cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. Tenía aquí, si es cúbica centrada en el cuerpo, nos tiene que dar 2. Si es cúbica centrada en las caras, tiene que darnos 4. ¿Estamos correctos? Bueno, voy a trabajar con esa fórmula. De ahí viene la otra pregunta. Hay que ver con qué variables cuento. La pregunta es, ¿tengo densidad? Sí. ¿Tengo volumen? No. Entonces, ¿tengo el número de Avogadro? Pues una constante, ¿no? ¿Tengo la masa? Sí. Entonces, antes de sustituir en esa fórmula, necesito obtener el volumen. Y el volumen, pues obviamente va a depender, o no va a depender de qué. ¿Depende o no depende? ¿De quién? Primero del lado, ¿no? Del lado. Pero no nos dan el lado. ¿Qué nos dan? El radio. Entonces, sin embargo, también va a depender del tipo de estructura, ¿no?, con el que estamos trabajando. Entonces, el volumen lo vamos a determinar primero a partir del radio, donde el radio tenemos que determinar uno de los lados. Y eso va a depender de la estructura con el que yo trabaje. ¿Con cuál quieren trabajar? Ustedes elijan, o sea. Vamos a calcular el volumen, pero primero hay que seleccionar a quién le quiero dar respuesta. Si nos vamos en orden, ¿con cuál trabajaríamos? Para que no batallen. ¿Con cuál? Cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, vamos a calcular primero el volumen, ¿sí?, de una estructura de cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, entonces vamos a empezar las operaciones. ¿Sí? Vamos a empezar con las operaciones. Así se ve. Operaciones. Los resultados. Y vamos a empezar con la parte de la estructura. Los cálculos que se van a hacer a continuación es para una estructura de cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, yo casi ya estoy listo para sustituir aquí, solo que me hace falta el volumen. Entonces, para calcular el volumen yo necesito los lados. Entonces, para eso voy a trabajar con esto, porque es cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, con esto me voy a apoyar para determinar el valor de los lados a partir del radio, que el radio sí conozco. Entonces, a ver. Ok, ¿cómo tengo la parte de los radios? En Armstrong. Ok, entonces primero voy a llevar ese radio a centímetros. Luego de esos centímetros lo voy a sustituir aquí. Eso es correcto. Bueno, entonces tengo el radio, que es igual a 1.24
Armstrong. Tengo un factor que me lleve directo a los centímetros cuando tengo Armstrong. ¿Sí? ¿Cuál? Entonces, ¿cómo se maneja aquí? A ver, ¿cómo lo tiene? ¿Cuál sería el factor? Esto lo puede hacer directo, yo lo planteo, o sea, como que parte por parte. ¿Cuál sería el factor que voy a trabajar? ¿No lo tienen? Bueno. ¿Lo tienen o no lo tienen? O planteo los que yo tenga y ya ustedes... Bueno, voy a plantear donde 10 Armstrong, ¿sí? Es un nanómetro. Y donde un nanómetro es 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto equivale, jóvenes? Estamos con los cálculos de cúbica centrada en el cuerpo. ¿Cuánto vale el radio? ¿1 punto? ¿No tiene más? No, ¿verdad? Menos 8 centímetros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya tengo el radio en unidades un poquito más afines a lo que yo necesito. Y ahora con ese radio ya voy a poder sustituir aquí. Entonces voy a aplicar esa fórmula. Repito, estamos trabajando con datos asociados como cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, el radio, vamos a... No, a ver. Bueno, lo voy a escribir acá abajo, donde dice que A es igual a 4 veces el radio sobre raíz cuadrada de 3. Vamos a escribir muy feo. 4. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto valdría A, jóvenes? Ya si háganlo directo, ¿cuánto valdría A? Ok, muy bien. Entonces A es 2.86, 30, 36 unidades, mande, centímetros. Ok, ya tengo la parte del valor del lado. Como es un cubo, pues no necesito saber cuánto vale B, cuánto vale C, va a valer lo mismo. ¿Y ahora qué procede? Ahora hay que sacar el volumen. Y para eso, pues el volumen lo voy a elevar al cubo. Entonces, ¿cuánto valdría el volumen? Otra vez, ¿cuánto le da? 0.9066 por 10 a la 24. ¿Cuál es el primero? No, bueno, no me da eso. 2.34. Así es. 2. A ver. 34. 82 por 10 a la menos 23. Unidades por celda. Centímetro cúbico por celda. Entonces ya tengo el volumen. Entonces ya tengo este último que me faltaba.
Entonces, yo ya puedo sustituir y obtener el número de átomos por celda. O me tiene que dar 2 o me tiene que dar 4. Así que háganlo y me dicen cuánto les da eso. ¿Cuánto les da el número de átomos por celda, jóvenes? 2.002. Entonces, por ahí escuché que dijeron, no, pues ya es cúbica centrada en el cuerpo. Pudiéramos, pues ya en este caso, como que orientarnos, ¿no? Orientarnos a que sí es una cúbica centrada en el cuerpo, por el resultado que nos dio 2.00. Bueno, a mí me da 3.0.00 y el resto, ¿no? Sí, de hecho sí es una cúbica centrada en el cuerpo. Sin embargo, tendría que comprobar también el otro cálculo. Entonces, ya no lo vamos a hacer, pero el punto era llegar a esto, o sea, que vean el razonamiento, que va cambiando el razonamiento y la forma de resolver los problemas. Entonces vean que sí hay diferencia de razonamiento. Entonces aquí nos da 2.00 y otro 0 más y lo que sigue, ¿no? Entonces, el resultado es cúbica centrada en el cuerpo. No es cúbica centrada en las caras. De hecho, si lo quieren resolver, les tiene que dar un valor aproximado. Si lo resuelven para una cúbica centrada en las caras, tiene que darles un aproximado de 3.67. Entonces, no es un valor congruente. Así se acerca, ¿verdad?, al 4, pero no. Tiene que darle lo más exacto posible. ¿Sí? Y eso va a depender de los valores que manejen. Por eso les indicaba que del punto decimal unos 4 unidades.